Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a otro segmento de Pensando en Voz Alta, aquí con tu amigo Andrew Álvarez. Hoy martes 31 de mayo del año 2022, un ratito acá para pensar más allá de lo aparente y, de cierta forma o manera, tratar de tener una visión desde otra perspectiva del mundo en que estamos y de acuerdo a las informaciones que se liberan continuamente, se publican en todo el mundo. Gracias por estar conmigo y compartir nuevamente. Recuerden también que este viernes estaremos con nuestro programa La Otra Realidad a las 8 de la noche y conmigo, como todos los viernes, mi colaborador y buen amigo, el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica. También aprovecho para indicarle que próximamente estaremos presentando nuestra conferencia acá en el área metropolitana, en el área de San Juan, Guaynabo, Carolina, para los amigos de Bayamón y todo este sector acá masivo metropolitano. Estaremos poniendo ya a su disposición nuestra próxima conferencia, así que estamos haciendo la coordinación para poderla presentar ahora en el mes de junio, si todo va por el camino que tiene que ir. Así que próximamente estaremos en la zona metro, después de muchos años de no compartir con la gente buena acá en la zona metropolitana. Bueno, entrando en materia, los asuntos que creo que deben ser importantes discutirse en estos momentos, hay algo que nuevamente sigue retumbando en todo el mundo. En pocas palabras, ¿no? La preocupación de lo que puede ser la recesión y desde el punto de vista de la recesión técnica, que no es otra cosa que obviamente la contracción del Producto Interno Bruto de un país, por lo menos por 2 trimestres. ¿Cómo se sigue contrayendo eso? Algo que ha pasado en Puerto Rico por bastante tiempo y no hemos tenido crecimiento realmente de la producción interna y del capital en el país. Pero esto ahora se traspola al resto del mundo y esa es la gran preocupación que tienen los economistas y los analistas de inversiones en todo el planeta. Esto pues va directamente al tuétano, ¿no? de nuestras vidas, de nuestra microeconomía, del sistema, del trabajo, de las oportunidades, de lo que tenemos a nuestra disposición. Por ende es una amenaza, es una gran sombra que se viene acercando a nosotros y que definitivamente pues, pone en precario el futuro, lo que pueda hacer. Durante estos pasados días, ¿no? En el Foro Económico Mundial en Davos, allá en Suiza, donde se discuten mucho estos asuntos. Recuerde que hay varias reuniones internacionales a nivel político y económico que determinan cuál es el rumbo que lleva la sociedad occidental o la civilización occidental. Hemos hablado aquí del grupo Bilderberg, definitivamente, los veranos, y tenemos obviamente este Foro Económico Mundial allá en Davos, Suiza, que también se reúne todos los años en esta fecha, y donde se están viendo, ¿no? los prospectos económicos y las inversiones que puedan de alguna forma u otra descarrilar, ¿no? el mundo, o de qué forma o manera pues, mantener, ¿no? en la cúspide de la pirámide del poder a Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos, sus aliados, el grupo de los países, obviamente, caucásicos, si así usted le quiere decir. Recuerde, lo he explicado tantísimas veces, el mundo realmente no se divide entre el este y el oeste, como por tantas veces nos hicieron entender durante la pasada Guerra Fría del siglo XX. Realmente la geoeconomía se ve desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. Los ricos al norte, los pobres y subdesarrollados en el Ecuador y hacia el sur. Con las excepciones, obviamente, de Australia y Nueva Zelanda, todo lo que hay de ahí para abajo, obviamente, son países subdesarrollados o países en desarrollo, meramente países que no están dentro del bloque económico de control global. Pero de eso se supone, ¿no? No están en ese control, ellos están bajo el control precisamente de estos grupos, sea el Trilateral, sea el grupo de Francia, sea el que sea de los tantos que se pueden mencionar acá y que muchas veces discutimos. Lo que pasó precisamente allá en Davos, en Suiza, es algo que nos debe preocupar mucho, ¿no? Por la situación esta que he mencionado, una sombra, obviamente, que se asoma rápidamente sobre lo que podría ser la recesión no solo en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Aquí entre los que manejan los mayores fondos de inversiones del mundo, usted puede obviamente darse cuenta cómo desde corporaciones como BlackRock, que maneja la mayor cantidad de fondos y trillones de dólares en los bancos internacionales, en las casas de corretaje, en todo eso, como obviamente los técnicos y asesores de BlackRock ya están dando las señales hace tiempo de que esto va aparentemente a derrumbarse como un castillo de naipes. No es mi opinión, no es mi observación del mundo. Meramente estoy utilizando las noticias y los datos que esta gente, que se supone que son los que manejan esta información, están ya revelando y están dando, no tocando los botones que activan obviamente toda esta reacción en cadena. Lo que están hablando obviamente es cómo sigue aumentando toda esta situación, como el Banco Mundial, específicamente a través de su director David Malpass, este señor Malpass, David ha dado acá, ¿no? una serie de discursos en este foro allá en Davos, Suiza,
dando hincapié precisamente en esa crisis, en la situación de la energía, en la situación de los alimentos, en la situación que son la escasez de fertilizantes por la guerra esta de Rusia y Ucrania, y cómo esto va a tener consecuencias, no exactamente ahora, que ya las vemos, sino las que se van a multiplicar y ampliarse en los próximos meses y años. O sea, que el efecto de esto, obviamente, va a ir el efecto dominó, y esto pues va a poner más difícil nuestros estilos de vida. Aparte de él, obviamente, pues también está la directora del Fondo Monetario Internacional, que ha explicado algo muy similar. Es decir, los grandes centros económicos que manejan o ordenan las inversiones en el mundo junto con la corporación más grande en este campo nos están diciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, el FMI, lo que nos dice es que aquí tenemos esta crisis que está creciendo rápidamente, que la situación no va a mejorar porque hay eventos como el cambio climático que va a seguir increciendo, va a seguir aumentando en todo el planeta. Hay situaciones como la guerra en Ucrania, que sigue siendo un peligro, y la situación de la pandemia. Todo esto se conjura con precisamente la crisis alimentaria que tenemos en estos momentos. O sea, todo eso definitivamente es preocupante. Y las cabezas que manejan todo este organigrama de inversiones internacionales nos dicen, viene una recesión, viene por ahí, ¿no? Una recesión técnica va a impactar. Ya hay corporaciones y multinacionales que ya están llevando a cabo sus planes de contingencia para esto. Mientras nosotros, los comunes, o la gente silvestre, acá seguimos viviendo de un sueldo, de una pensión, un pequeño negocio, pues acá nosotros no tomamos la salvedad que es importante tomar. O sea, no estamos tomando las decisiones correctas, no nos estamos preparando adecuadamente. Recuerde que no solamente hace falta una guerra militar o una gran pandemia, un gran fenómeno natural que descarrile las cosas. La continuidad de negocio y la supervivencia de todos nosotros depende de la capacidad que usted y que yo tengamos para prepararnos todo el tiempo. O sea, esas son las cosas que tenemos que ver ahora mismo. ¿Qué es más importante que si le ponen arma o no arma a los maestros en Puerto Rico? Cosa que no va a suceder, elemental. No pasa con los ciudadanos comunes, no va a pasar con los maestros, así que eso es meramente una paja mental, una simple paja mental. Ni siquiera en los Estados Unidos. Y aquí usted no va a darle arma a gente que no está preparada y entrenada para que entonces sí haya un incidente donde no debería haber. Así que no hay que ser muy inteligente para entender que eso es una imposibilidad. Esto que yo le hablo es lo que viene y es lo que los expertos en la materia están hablando y lo que usted debería ponerse al día para que no lo cojan con los calzones abajo. Y cuando eso venga, entonces ya será muy tarde para usted ir a pedir cacao a ver quién le da pan. Aquí hay que prepararse para estas cosas. Estas son las cosas que son cíclicas y que por tantísimos años hemos explicado hasta la saciedad y repetido. Y la gente, que no, hasta que llega, y el que siempre está en negación es el que nunca puede resolver su vida ni sus asuntos, ni puede ayudar a los suyos para nada, y es el primero que hace la fila para ir a pedirle al gobierno que le dé cacao, que le dé comer, que lo mantenga como vago al fin. Esas son las situaciones que hay que resolver. Es la forma en que hay que prepararse para lo que venga. Mentalmente, espiritualmente, materialmente. Usted no puede ser un irresponsable con la cabeza guindada en las nubes a ver qué pasa. Que Dios reparta suerte. Hombre, no, vamos a ser realistas. Usted tiene que tomar decisiones por sí mismo. Usted tiene el libre albedrío y tiene la capacidad para prepararse para lo que venga. La preparación espiritual, la preparación psicológica, todo lo demás es importante, ¿no? Ese aspecto metafísico es importante, porque es un contrapeso que nos da obviamente estabilidad para nuestra personalidad y para poder enfrentar las crisis que nos acercan. O sea, nadie es una máquina aquí, qué sé yo, insensible y sin empatía. Pero esto ya está avisado, ¿ok? Como dice el adagio, en guerra avisada, sí, mueren soldados, menos, pero mueren. Así que avisado con tiempo, después no diga que nunca escuchó nada cuando se caiga al techo. Vamos a despertar y a prepararnos con tiempo. Hágalo por usted, hágalo por su familia, seamos inteligentes. Obviamente la recesión viene en camino, viene obviamente la hiperflación. Esta cuestión de la inflación va a seguir llegando a unos niveles incalculados. Lo ve todos los días en la bomba de gasolina, usted todavía está bobo y sin idea. No lo ve en el supermercado, de verdad que no. No lo ve en lo que está pagando electricidad, de verdad que no. Pues entonces usted no está en este planeta, usted está enajenado, metido en el manicomio, simplemente se murió. Aquí hay que estar activos y ser sobre todo proactivos, prepararnos para lo que venga, para que podamos aguantar el golpe. Si no, lamentablemente, estamos perdidos en la noria y no vamos a entender el por qué y para qué sucede lo que está sucediendo. Dicho todo eso, obviamente, como he dicho, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, BlackRock, entre muchas otras organizaciones que estuvieron obviamente representadas acá en Davos,
en esta convención internacional del Foro Económico Mundial allá en Suiza, y que ahora se va a discutir próximamente en verano en la organización o el grupo llamado Bilderberg, que allá ellos van a discutir nuevamente cómo es que va a venir este impacto y por dónde comenzará. Ojo, despierta durmiente, cómo va a ir obviamente por fases y hasta dónde o hasta qué nivel podría llegar esto. Por ende, todas estas decisiones serán culminantes en la situación de lo que está pasando en Ucrania. Como hemos hablado tantísimas veces, esta situación sigue afectando la economía mundial. La guerra de Ucrania, hemos visto inclusive como Gazprom, que es la corporación rusa que distribuye gas hacia Europa, ya ha seguido cortando los suministros de gas a diferentes países. Y lo ha seguido haciendo sistemáticamente, que es parte del trabajo de lo que ellos están haciendo en estos momentos. Ya mañana miércoles, que es 1 de junio, que comienza también la temporada de huracanes acá en el Atlántico, acá en el Caribe, ya en el Pacífico, ya usted vio, ya le dieron el primer cantazo a México por el Pacífico, un huracán potente. Ya acá pues nos anuncian, y esto lo hablamos anteriormente, una temporada de huracanes bastante activa. Así que hay que prepararse para lo que venga. Aquí usted no puede estar en Bobalandia a ver qué pasa, tal vez a lo mejor, quién sabe, ¿no? La vida en la actualidad es rápida, de acciones inmediatas, y uno tiene que, como he dicho, tratar de adelantar la movida antes que sea muy tarde y que usted no tenga la capacidad para reaccionar. Y sobre todo su responsabilidad, no solo con la sociedad, sobre todo con usted y su familia adelante. Eso es lo que hay que proteger sobre todas las cosas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Gazprom le ha cortado ya desde mañana, le corta el gas, el suministro de gas que va para Dinamarca. Ya no va más gas para Dinamarca. Anteriormente lo había hecho con Holanda, lo había hecho con Polonia, con Bulgaria, con Finlandia, había cortado el gas. Países como Lituania hace rato ya son independientes, no necesitan para absolutamente nada, ni petróleo ni gas de Rusia. Les importa un pepino engordo. Lituania ya está preparado para lo que sea y otros países están en ese proceso de independizarse de esa dependencia de gas ruso, lo que obviamente pues le da más fuerza al bloque occidental en toda esta negociación. Hablamos aquí hace varias semanas, hace más de 3 semanas, haga memoria o busque aquí en los Facebook Live o en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, que ya se estaba planificando que más o menos del 90 al 95% del combustible que se le compra en la actualidad por la Unión Europea a la Federación Rusa ya iba a ser suspendido precisamente a finales de diciembre, a finales de este año para comenzar el 2023, con una autonomía amplia sobre lo que era la dependencia de combustible y energía de Rusia, por ende quitándole una herramienta de presión, una arma política, una arma económica a la Federación Rusa de Vladimir Putin. Y eso lo explicamos y nuevamente volvemos a recalcar ese asunto porque está sobre la palestra pública, se siguen acuerdos y discusiones continuamente dentro de la Unión Europea, incluso dentro de los mismos miembros de la OTAN. Recuerde que no todos los países de la Unión Europea son parte de la OTAN, vis a vis, no todos los de la OTAN tampoco son parte de la Unión Europea, ni lo es obviamente Canadá y los Estados Unidos, por dar 2 ejemplos. Aunque Colombia es amigo y aliado de la Unión Europea, también la Unión Europea, pero de la OTAN, no pertenece a la OTAN. Así que aquí hay una serie de relaciones interesantes. Sigue obviamente la situación de Suecia, la situación de Finlandia, sigue Turquía obviamente impidiendo y bloqueando cualquier acceso a la OTAN de estos 2 países debido a que alegadamente pues apoyan a los kurdos y hay lo que dice, por ejemplo, el gobierno turco, de que hay terroristas que viven en estos países, que están exiliados allá, que son los que han dirigido supuesta y alegadamente desde el golpe de Estado que se llevó a cabo hace unos años atrás, en la pasada década, hasta revueltas o posibles movimientos, por ejemplo, como el de los kurdos, para tratar de ir en contra del gobierno y la milicia del país que Erdogan dirige, Turquía. Erdogan está en contra de todo esto y pide que si estos países quieren entrar, obviamente que envíen, que entreguen a estos supuestos refugiados políticos y se los entreguen a él para enjuiciarlos. Así que esto es un ajedrez complicado, esto no es con la boca digo y a ver qué pasa, esto es complicado, hay una serie de acuerdos que hay que ver cómo se negocia, hay diferentes caracteres, diferentes líneas políticas, diferentes grandes intereses, mucha gente haciendo presión y aparte de eso, ya usted sabe muy bien, que se ha discutido en la prensa internacional, la alegada alianza que hay entre la Federación Rusa, entre Rusia y directamente con Turquía, con Erdogan, para operaciones en el marco de guerra de Siria, es decir, cómo utilizar ambos países, apoyarse en operaciones militares en el territorio de Siria y cómo pues de esa forma, como ha dicho Erdogan, recientemente discutimos con el ingeniero Orlando Pla en La Otra Realidad el pasado viernes, cómo precisamente ellos planean seguir entrando en el territorio de Siria, reclamando territorios y zonas, dizque por seguridad. Y eso obviamente es romper, ¿no?
la nacionalidad, es romper la autoridad, es romper la soberanía, es violar todos los derechos internacionales sobre un país soberano como es Siria. Así que esto pique y se extiende. Esto tiene muchísimas cosas que son sumamente complejas. Pues como decía hace un momento, ya Dinamarca no tendrá desde mañana, miércoles 1 de junio, no tendrá ya más gas ruso para mover su industria, su energía. Recuerde que solamente el 18% de la energía que utiliza precisamente Dinamarca proviene de Rusia, así que eso lo van a complementar con otras cosas que harán en su momento. Dicho todo eso, hay otro asunto también que tiene que ver con Europa, que va en contramedida a lo que se ha discutido en otros foros internacionales, inclusive acá en Puerto Rico y los Estados Unidos. Es la cuestión del glifosato. Usted se acuerda de Roundup. Roundup, que fabrica Monsanto lo fabrica para herbicida, ¿no? Y recuerde que Monsanto ahora pertenece a Bayer, ¿no? Esta farmacéutica, esta gran corporación que tiene también el área, obviamente, de productos agrícolas, entre otros. Por eso es que incluye a Monsanto en la compra de hace unos años atrás y unió esta corporación a sus bienes. Pues usted sabe muy bien que uno de los productos que más utiliza precisamente Monsanto y ahora Bayer es el Roundup, y está compuesto, ¿no? Este compuesto tiene precisamente un elemento que es lo que llaman el glifosato, y que por muchos años se ha dicho que esto produce cáncer, ¿no? Que es una sustancia que definitivamente es cancerígeno y que puede afectar, ¿no?, la vida de las personas. Pues ahora la Agencia Europea de Sustancias Químicas, la ECHA, dice que no, que esto no es carcinógeno, que esto no es cancerígeno, que esto no produce nada, que esto meramente, pues sí, puede crear alguna intoxicación, si usted está expuesto a grandes cantidades, puede traer algunas situaciones ambientales, pero que no hay que preocuparse por el cáncer. Y va en la contraposición de lo que muchos laboratorios y de lo que muchas investigaciones anteriormente que sostienen demandas, ¿no?, civiles contra Monsanto, pues se han dado, inclusive demandas que se han resuelto en los Estados Unidos a favor de agricultores que han enfermado o muerto de cáncer y se les ha tenido que pagar millones de dólares en compensación. ¿Es o no es así? Obvio, ahí están los datos, los hechos, la historia. Pero ahora en Europa, pues, le quieren meter a todo el mundo esta cuestión del glifosato, y que los agricultores allá, los gobiernos y obviamente Bayer, que es alemana, pues están haciendo toda la presión a vida y por haber porque esto sea de esta manera. También otra noticia interesante que tiene que ver con Europa, en este caso Alemania. Hace años atrás, ¿no?, Alemania y Francia eran los dos países europeos que más reactores nucleares tenían para producir electricidad. Entraron en una política de ir eliminando los reactores nucleares luego de aquel incidente de Chernobyl, lo que era la antigua Unión Soviética, hoy Ucrania, pues decidieron empezar a eliminar reactores nucleares, obviamente por la cuestión de la contaminación, que pudiera haber un accidente, aunque contamina menos que el carbón, contamina menos que el petróleo, contamina menos que eso, porque obviamente es contenido el combustible, y si no hay un accidente o exposición de combustible nuclear, pues entonces no debe haber peligro. Lógicamente, el peligro mayor es qué se hace con los residuos, ¿no? ¿Qué se hace cuando se agota ese combustible? Si es plutonio, si es uranio, si se vuelve a enriquecer, si se va a enviar a Japón para enriquecerse, o dónde, en qué lugar se puede depositar todo esto. Así que todo eso siempre es una discusión que todavía es vigente en muchos lugares del mundo, inclusive en los Estados Unidos. Dicho eso, lo importante aquí sostener, en esto que les planteo mis amigos y amigas, Pensando en Voz Alta, es que ahora han decidido los alemanes encender nuevamente ¿qué? Sus generadores eléctricas de carbón. Alemania, que ha estado alegada y supuestamente la vanguardia en contra del cambio climático, en las cumbres ambientales, discutiendo esto con Francia y medio mundo, condenando a China, a los Estados Unidos de contaminantes, de impulsar el cambio climático, ahora que está apretada por la situación de Ucrania y que no les llega el combustible desde Rusia, pues olvídate, entre dos males, el menos malo, supuestamente y alegadamente, el menos malo, dice que el menos malo. Así que ahora, pues nuevamente, en vez de reactivar los reactores nucleares, que tienen su complejidad, no es tan fácil como prende y apaga el switch, pues ahora vamos a empezar a quemar carbón nuevamente, el más contaminante de todos los combustibles fósiles que utilizamos en la actualidad. Más que el petróleo, más que el diésel, más que el gas natural, el carbón, inclusive más que el etanol, que todo eso, el carbón. Bueno, así que se buscan soluciones a corto plazo, tratando de resolver el asunto en lo que el hacha viene y va, como dicen acá en Puerto Rico, en el campo. Dicho todo eso, y que hay que darle obviamente seguimiento a todo esto porque es preocupante, hay también una nota que es importante seguir, ya que esta cuestión de las armas en Estados Unidos, de los detectores de metales que se puso en la época de Obama, y que aquí en Puerto Rico se usaron también, que no hubieran resuelto nada de la reciente masacre allá en Texas,
porque el individuo no había guardia de seguridad y entró por una puerta que estaba abierta, así que rayo, no hubiera detectado nada, así que eso no hubiera servido para absolutamente nada. Y el guardia de seguridad, quién sabe dónde estaba metido cuando eso pasó, porque no estaba allí. Así que ninguna de las posibilidades que habían, perdón, estoy a punto de estornudar acá, tengo a la gatita por aquí encima, de las posibilidades que habían o de los mecanismos que pudieran haberse usado no estaban disponibles en la última masacre en Texas, donde murieron 19 niños y 2 maestras. Lo que quiero hablar con esto es que muchos de estos asuntos se han discutido. Yo recientemente, en una entrevista con Jorge Pavón, el Molusco, estuve hablando del caso de Milton William Cooper, uno de estos señores que obviamente creó y generó en gran cantidad en los Estados Unidos las teorías de conspiración. Algunas con sentido, otras pues locas y sin idea. Pero obviamente hay que recordar algo, o sea, es muy difícil, obviamente, poder separar la ficción de la realidad, ¿ok? En el mundo de las conspiraciones o de todas estas teorías, hay que ver cómo uno puede lograr, ¿no?, evidenciar algo, ¿no? Cómo poder realmente estar seguro que lo que uno cree o lo que uno por lo menos cree saber es cierto. O sea, es muy difícil, ¿eh? Es una zona gris donde hay cosas que suceden. En el caso de William Cooper hubo cosas que él dijo que, por ejemplo, que el conductor del servicio secreto en la muerte de John F. Kennedy fue quien lo mató con una pistola que le habían dado y que los alienígenas, una pistola de presión especial de gas, y que lo mató, claro, disparate, porque eso no está ni en los videos, ni que se tomó en aquel entonces la película de Schrödinger, ni nada de esto, cuentos chinos. Pero por otro lado, obviamente William Cooper mencionó 2 meses antes del ataque de las Torres Gemelas a Bin Laden y la relación que iba a haber con un gran ataque a los Estados Unidos. Eso lo dijo, inclusive su propia muerte y otros incidentes más. Yo hace muchos años, allá en la década de los años 90, pude leer el libro de William Cooper, Behold a Pale Horse. Ese libro, de hecho, me lo regaló un buen amigo que ya falleció también, el ex jesuita Salvador Freixedo. Y ese libro pues lo tengo aquí en mi biblioteca, junto con otros libros que yo creo que son maravillosos, como los de Jack Vallée, los de John Keel, que son libros interesantes, que hablan de cosas a veces extrañas, pero que están correlacionadas con lo que el gobierno se supone oculta o es clasificado y no se permite que la gente común y corriente tenga acceso a ese tipo de información. Puede cambiar la conciencia y la manera de usted ver el mundo y obviamente puede dificultar las maneras en que nos manipulan. ¿Por qué? Porque se maneja información que es sensitiva, información que son claves para poder desenmascarar qué es lo que posiblemente hay tras bastidores en esto que nos llaman la realidad, o en el manejo de control que tiene el sistema sobre los ciudadanos. Todo eso es bien importante. Este libro, obviamente, que usted puede meterse a Amazon, tratar de conseguir Behold a Pale Horse de Milton William Cooper, trae muchísimas cosas. Hay que recordar que William Cooper fue muerto precisamente por el sheriff del condado donde él vivía, allá para noviembre del año 2001, que él decía que esto venía en camino, que lo querían eliminar porque sabía mucho del asunto y había que apagarlo. Pero William Cooper trajo en su libro, y yo recuerdo muy bien, a capítulo, estoy hablando de la lectura que hice yo en los años 90. Aquí es importante decir, a principios de los 90, es importante decir que, por ejemplo, allí ya hablaba del uso de medicamentos con los niños, de las masacres que iban a haber en las escuelas de Estados Unidos, por jóvenes armados, y de las falsas banderas que se iban a traer para todo esto. Eso estaba ahí. O sea, el tipo obviamente se adelantó a su tiempo. Importante para los que les gustan las teorías de conspiración. Hagan memoria. Obviamente, William Cooper decía que Alex Jones era un tipo de bullshit, que hablaba baba, Alex Jones lo siguió un tiempo a él y William Cooper dijo que lo que este señor Alex Jones, que hoy en día sabemos que es un personaje, oiga bien, un personaje inventado para ganar dinero, monetizar y todo lo que ha sido, como muchos otros más, despierta, durmiente y vea cuál es la cosa, oriéntese y edúquese. Obviamente eso es lo que William Cooper opinaba de Alex Jones en aquel entonces, antes de morir, que era un tipo que hablaba basofia, así que no estaba en su círculo en particular. Así que yo le digo a usted, mi amigo y mi amiga, hay que verificar las cosas, hay que buscar de dónde vienen las fuentes de información siempre. No lo debe creer todo, debe dudar las cosas, pero tampoco irse en negación. Lo que hay que armar, como he dicho muchas veces y lo digo por enésima vez, es unir las piezas y ver cómo esa concepción nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en nuestro alrededor. Y tal vez nos pueda dar alguna certeza sobre hacia dónde van los movimientos, ¿no?, del gobierno, de los gobiernos del mundo que no son nuestros amigos. El gobierno no es nuestro amigo. Lo vengo repitiendo por décadas. En esta situación, en estos momentos en el mundo, es importante que todos despertemos ante la realidad que estamos enfrentando ahora mismo, ante las amenazas globales, ante todo esto que de día a día se sigue aumentando. Me explico, día a día llegan más cosas, llegan más amenazas, llegan más situaciones, llegan más problemas, se nos hace cada día más difícil vivir. Dígame si eso no es así. Por favor, vea, no se enajene.
Cada día es más difícil. Cualquier cosa que era más fácil hace 10 años era más fácil, hace 20 también, hace 30. Ahora todo es más complicado. No solamente hay más regulaciones y leyes que el sistema nos impone, sino que definitivamente cada vez es más difícil movernos económicamente. Cada vez es más difícil tener libertad de expresión o hacer otros asuntos. Estamos bajo censura todo el tiempo. La gente tiene que dormir, tiene que despertar, ¿no? Tiene que dejar de dormir, que es lo que quiero decir. No puede seguir durmiendo, tiene que despertar. No podemos seguir en esa ensoñación creyendo que las cosas van a venir, que todo se va a resolver, que hay solución para todo, que el gobierno lo resuelve todo, que la ciencia tiene respuesta a todo. Mentira. Mentira, no es verdad. Tenemos que caer en otro estado de conciencia para entender el porqué del por qué está sucediendo lo que sucede. Y como he dicho, que usted tiene que tomar una preparación adecuada, inteligente, planificar. Lo que viene no es bueno. Y esto no es que yo sea profeta del fin del mundo, ni del acabose, ni la nube negra, ninguna estupidez. Eso es para los ignorantes o los que no pueden entender la realidad en la que vive, para los que se escapan. Aquí usted tiene que darse cuenta, evaluar la situación, evalúela. Estratégicamente, tácticamente, como si fuera un militar. Evalúe sus recursos. ¿De dónde vienen sus recursos? ¿Qué pasaría si algo sucede con sus recursos? ¿Va a tener entradas económicas? ¿Va a tener acceso a alimentos? ¿Va a tener energía y agua con lo que usted tiene ahora mismo? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Está preparado? ¿Tiene la capacidad, obviamente, de poder sostener a su familia? ¿Puede tener los medicamentos a la mano para su hijo enfermo, su esposa, su mamá, su padre, lo que sea? ¿Se puede mover donde está? Recuerde que movimiento es vida, pero movimiento es vida en el continente, no es la isla elemental, no es aquí. Aquí no hay a dónde correr. ¿A dónde? A la playa, a tirarse al mar. O sea, aquí no hay a dónde correr. Aquí tenemos 3.4 millones de personas aquí encapsuladas en una isla de 100 por 35 mal tasada. Ahí estamos. Así que hay que buscar soluciones a esa situación que en un momento podría ser crítica. No es exageración, piense realmente, use la materia gris, ubíquese, tome más información y sobre todo, no es tener pánico ni esperar que el mundo se acabe, ni estar temblando, ay, se acaba el mundo, pues yo me entrego al Señor, a la señora, al que sea, y a ver qué pasa. No, eso no es tan fácil, eso es ser un escapista, un cobarde. Usted tiene que enfrentar las cosas de frente y sobre todo si tiene una responsabilidad social y familiar con su gente, con sus hijos, sus nietos, la gente que usted ama, la gente que lo ama. Esa es la gente que hay que de alguna forma u otra tratar de proteger. Aquí vemos las circunstancias. Aquí ahora mismo lo que tenemos en Puerto Rico no es una teoría, ni a lo mejor está pasando o no está pasando. Simple, vamos a hablar como es a calzón quitado. Tenemos una crisis económica grave en la isla y en el mundo. Ahí está, es un hecho indebatible, punto, nada más con el testigo. Indebatible, está ahí. No se puede debatir porque ahí está. Gasolina, energía, todo. Le da usted el dinero para eso, le da el retiro para eso. Y si la cosa se pone más cruda, se pone más difícil, ¿no? Si se elevan los costos aún más, que se van a elevar, o no lo sabía todavía a esta altura de la vida, despierta, durmiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Tiene con qué? El gobierno está quebrado. Usted cuenta con el gobierno, boludo, de verdad. Usted hágase la fosa y entiérrese solo, porque la realidad es que eso no va a resolver absolutamente nada. Tenemos que despertar a una realidad que nos amenaza. Y no es vivir en esquizofrenia ni en paranoia, no es estar esquizofrénico, luego con visiones, ni paranoico que todo el mundo me persigue, no. Es ver las situaciones, criminalidad, recursos, agua, energía, situación internacional, situación de la economía y la política de Estados Unidos, de que somos un apéndice, y sume todo, tenga pros y contras, y tome un plan inteligente. Busque dentro de esa situación donde usted va a estar ubicado con su familia. Despierta durmiente, es responsable ser de esa manera, prepararse y es inteligente. No es cuestión de creo o no creo, ¿a quién le importa eso? Caiga en tiempo. Gracias mis amigos, estaremos el próximo viernes con ustedes junto con el ingeniero Orlando Pla y todos estos asuntos que yo discuto acá con él. Hablamos de lo que está pasando en el mundo y de las consecuencias de todos estos eventos internacionales que se van acumulando. Hay cosas que no es de aquí para mañana. Todo esto es un proceso. Y muchos se van preparando para lo que pudiera ser, obviamente, pues, no solamente más bloqueos económicos, más sanciones, más cambios de aliados en el planeta, conflictos de todas clases, sino posiblemente situaciones que puedan ser aún más complicadas que esas. Les agradezco como siempre que hayan estado conmigo un ratito hoy, martes 31, se acabó mayo, el año va, velocidad luz, rápido va esto, se nos va de las manos el tiempo es lo único que usted no puede ahorrar, el tiempo hay que usarlo, el tiempo está para usarlo, ¿no? El presente es este, ya es pasado. Así que es para usarlo aquí y ahora. Aprovéchelo a su favor. Y, como he dicho, tome precauciones, cuide a su gente,
unas ideas locas de estas de armar a los maestros. Ahorita pues tendremos que armar al conserje, al bajendero, habrá que armar, qué sé yo, al bagger de supermercado, a la cajera habrá que armarla también, hay que armar a todo el mundo y todo el mundo con armas está en la boca. Los que estamos armados no somos muchos, pero los que estamos legalmente armados estamos preparados, entrenados y no nos gusten problemas de tiroteo por la calle, o no es así. Claro que no, no es tener armas por tener armas, es saber en qué manos está y cómo se utilizan. Y las armas no son siempre la solución, muchas veces son el problema. Hay que ver cómo se maneja. Y es cierto que no son las armas las que matan, sino las personas que la utilizan. Pero a usted lo pueden matar con un cuchillo, con un bate, con un palo, con las manos, con un cable, con lo que sea. Es el individuo, el asesino, es una persona, lamentablemente. Así que aquí es cuestión de trabajar con la salud mental y organizar o reorganizar nuestra sociedad para que sea mejor. Los dejo ahí, mis amigos, se cuidan mucho. Gracias por compartir conmigo este rato. Compartan este video. Más adelante el webmaster Carlos Figueroa subirá esto a mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Y pendiente que estaremos próximamente en el área metropolitana con una nueva exposición para toda nuestra gente. Y como he dicho, es cuestión de estar despierto. Ojo, oído en tierra, sentido común. Despierta durmiente. Hasta el viernes. Buenas noches. Sayonara. Qué calor. Ahorita estamos como en la India. Se están asando. Buenas noches.